Gracias por continuar con nosotros en Panorama Mundial y vamos a retomar el tema de Afganistán y el avance de los talibanes en el país. Luis Feischman me acompaña ahora, él es analista internacional, profesor de Ciencias Políticas en Palm Beach State College y autor del Enigma del Medio Oriente, quien nos acompaña desde Júpiter en la Florida. Muy buenas noches, gracias por tu tiempo y te pregunto, ¿qué significa esto para la región y el mundo? Bueno, en este momento, ¿qué es lo que va a significar para la región y el mundo? Es una pregunta que va más allá. ¿Qué significa esto para Afganistán? Empecemos por ahí. Y lo que significa para Afganistán, dado el hecho que el talibán ha avanzado en las provincias, 9 provincias cayeron ayer, ¿verdad? En 2 días, vemos un gobierno de Afganistán sumamente débil. Vemos a las tropas de Afganistán totalmente incapaces de ganar una simple batalla, ¿verdad? Y parte es culpa de ellos después de años de entrenamiento. Hoy el presidente de Afganistán reemplazó al jefe del Estado Mayor del ejército afgano. Y por otro lado, hay negociaciones en Doha en este momento que están tomando lugar entre el gobierno y el talibán. Pero si el gobierno de Afganistán está perdiendo tantas batallas, ya no le quedan cartas para negociar. Y el talibán obviamente está ganando tiempo y viendo que ganan batallas con facilidad, lo que va a querer va a ser apoderarse de Afganistán totalmente, como lo hizo antes del 2001, donde el talibán controlaba Afganistán y ellos eran los que mandaban, ¿verdad? Establecieron un gobierno totalitario, islamista, ¿verdad? Ahora, sí, María Alejandra. No, Luis, te iba a comentar, eso es lo que se prevé, al menos eso es lo que dice un informe de inteligencia estadounidense, que por lo menos se habla de estas 9 provincias. Entre 30 y 90 días pudieran tomar la capital, Kabul. El presidente Biden habló que en más de 20 años se ha gastado más de $1 trillón. Se ha equipado, se ha entrenado a las fuerzas afganas, se han dado equipo a 300.000, de hecho, de estos militares, de estas fuerzas afganas. Sin embargo, el ministro del Exterior de Afganistán dice que en este poco tiempo, en pocos meses, un par de meses nada más, han fallecido más de 6.000 personas, 4.000 de ellos son de las fuerzas de seguridad, 2.000 civiles, en este caso más todos los desplazados. Funcionarios de Estados Unidos dicen que la salida es política, diplomática, es de negociar, pero ¿cómo hacerlo cuando tú mismo nos estás diciendo que el gobierno afgano no tiene la fuerza? No tiene la fuerza y lo que hay que hacer es, la única esperanza que yo veo es que se recupere el ejército y eso no va a suceder porque hay mucha corrupción en el ejército, hay mucho mal uso. En este momento no solamente todo lo que tú mencionaste, ¿verdad? De los muertos que hubo, de las violaciones, de las atrocidades que cometieron, sino que en este momento hay gente del ejército que ha desertado simplemente por temor. Y han comenzado a desertar en el momento que las tropas norteamericanas comenzaron a retroceder, ¿verdad? Hasta el punto que hoy el presidente de Afganistán, ¿verdad? Ashraf Ghani, fue a reclutar jefes militares locales, lo que en inglés se llama warlords, que son gente sin escrúpulos, que son gente que ha cometido atrocidades que mejor ni describirlas acá en televisión. Si él tuvo que recurrir a esta gente como ayuda, ya ves la situación calamitosa en la que se encuentra el país. Ahora, no sé si tú quieres que yo te hable de cuáles serían las implicaciones Luis, más allá de Afganistán. Es la primera pregunta tuya. Luis, fíjate, por ejemplo, por un lado, te pregunto, ¿fue un error la decisión del retiro de tropas de allá después de más de 20 años? Como dijo el presidente Joe Biden, recordemos que esta es una decisión, un anuncio que se había hecho desde el expresidente Donald Trump y que Biden pues sigue en su decisión de del retiro total de las tropas estadounidenses. Inclusive habla de mantener pues un cuerpo diplomático en Afganistán, pero dada la situación, ¿es posible esto? Yo pienso que no, y obviamente la retirada de Afganistán es una decisión definitiva. Si cometió un error, por ejemplo, el general Petraeus dice que sí cometió un error, pero por otro lado, Estados Unidos no puede quedarse ahí para siempre. Ahora, la salida negociada, como lo expliqué antes, no hay. Ahora, desde el punto de vista de las implicaciones de esto, si el talibán se vuelve a convertir en lo que era antes del 2001,
que no solamente era un gobierno del Talibán basado en la Sharia, sino que cobijaba a muchísimos grupos terroristas, eso sería un grave problema. Ahora, ¿qué país extranjero en este momento tiene cierta influencia sobre el Talibán? Hemos visto que China se está acercando al Talibán y hemos visto que Irán se está acercando al Talibán. Ahora, en este momento las relaciones entre Estados Unidos y China son malas, no son buenas, no dan para negociar sobre esto. Pero si China contribuye a la estabilidad, si China entra acá como mediador, por ahí sería una buena idea, porque después de todo no es una esfera de influencia de Estados Unidos como es, por ejemplo, América Latina, ¿verdad? Eso sería bueno. Pero tenemos también a Irán. Irán, ellos sostienen que tienen miedo de que haya inestabilidad en Afganistán, les cree problemas en la frontera con millones de refugiados. Pero yo personalmente no les creo. Y te voy a explicar por qué. Porque Irán es un régimen islámico fundamentalista como lo son los talibanes. Y si bien uno es sunita y el otro es chiita, Irán lo ve como una coalición de islamistas fundamentalistas. Y ya hace tiempo que están manteniendo buenas relaciones con el Talibán. Incluso varios talibanes se refugiaron en Irán. O sea que si el Talibán gana poder, Irán tendría otro socio dentro del mundo musulmán. O sea, es malas noticias para el mundo musulmán, sabiendo que el mundo musulmán en este momento confronta a las fuerzas moderadas contra las fuerzas extremas. En el momento que sube el Talibán y hay una unión entre Talibán e Irán, estamos viendo como que en el mundo musulmán se incrementaría el poder de los fundamentalistas extremistas. Y eso es un problema para el mundo, ¿verdad? Porque ahí está la respuesta justamente. Ahí está, Luis, la respuesta a mi primera pregunta, porque habrá quien nos vea en nuestra región y dirá, bueno, pero eso está como que muy lejos, Afganistán, no es mi problema. La realidad es que sí es un problema para el mundo, porque puede haber un aumento del terrorismo. Totalmente, totalmente. Es un aumento para el mundo y, digamos, citándote a lo que tú ya dijiste, hoy en este momento no existen los lugares lejanos en el mundo. Hoy es un mundo global, lo que se dice una pequeña aldea. O sea, ¿de dónde vinieron los terroristas estaban entrenados en Afganistán, los terroristas del 11 de septiembre? La gente hoy viaja, hoy en día, y más con lo que llaman la guerra asimétrica, que es una guerra de terrorismo, una guerra de guerrillas, ¿verdad? Es un problema para el mundo. O sea, la extremización del mundo musulmano, la extremización de cualquier ideología extremista, incluso en América Latina, la extremización de ideologías como el chavismo, son peligrosas para el mundo. Eso sí. Y lo hemos visto en hechos. Ahora, Luis, ¿cómo solucionar esto? ¿Qué hacer en concreto? Bueno, yo sé que hay muchas tensiones en este momento entre Estados Unidos con China y con Rusia, y Biden incluso declaró que su intención es contener la influencia de Rusia y de China. Yo no estoy en desacuerdo en lo que él dice, pero por el otro lado, yo pienso que llegó el momento de entender que el mundo es un mundo multipolar. Significa que hay muchas potencias. Estados Unidos tiene que estar junto con países amigos que creen en la democracia, que creen en el liderazgo norteamericano, que creen en los valores que nosotros conocemos dentro del mundo occidental, pero a la vez tratar de solucionar problemas del mundo en cooperación con otros países, incluso con países que uno incluso no simpatice demasiado. Si bien puede haber tensiones con Rusia y con China, yo pienso que a la larga es bueno encontrar cooperación con ellos para resolver ciertos problemas, incluyendo el problema de estabilidad, porque el problema de estabilidad general es un problema también para Rusia y para China. O sea, incluso, por ejemplo, el problema de Siria es un problema también muy serio que se parece muchísimo al problema de Afganistán. Lo único que... Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, controlan los rusos, ¿verdad? Entonces, la cuestión no es echar... O sea, el objetivo